Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más vengo con un estudio de la palabra de Dios que lleva como título La fe falsa que se esconde detrás de un Dios que me entiende. En nuestra cultura es común escuchar frases como Dios me entiende, Dios conoce mi corazón o Dios sabe por qué lo hago. A veces esas palabras nacen de alguien que está herido, confundido o luchando con un pecado, pero otras veces se vuelve una excusa peligrosa, una manera de justificar lo que Dios llama pecado, sin arrepentimiento y sin obediencia. Vamos a tocar algunos puntos claves con respecto a esto. Número 1. Si Dios te entiende, pero no para justificarte, sino para salvarte. La Biblia enseña que Dios conoce todo, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Nada de tu historia lo es ajeno. Dios sí te entiende, en el sentido de que te conoce por completo. Pero el gran problema es que muchos usan esa verdad para quitarle fuerza al llamado de Dios al arrepentimiento. El Evangelio nos dice, Dios te entiende, así que quédate igual. El Evangelio dice, Dios te conoce, te ama en Cristo y te llama a volver a Él. Por eso las Escrituras afirman en Salmo 139 del 1 al 4, Dios conoce nuestras palabras y pensamientos antes de que salgan. Y Hebreos 4:13 dice, todo está desnudo y expuesto delante de aquel a quien daremos cuenta. Y en Hechos 17:30 Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El conocimiento de Dios sobre nosotros no es una licencia para pecar, es una invitación urgente a rendirnos a Él. Segundo punto, la frase Dios me entiende puede esconder un corazón que no quiere cambiar. Hay una diferencia enorme entre decir Dios me entiende con humildad y decirlo como escudo para evitar la verdad. Cuando el corazón no quiere rendirse, busca frases que suenen espirituales, pero que le permitan seguir mandando. Esto ocurre cuando la persona justifica una relación o conducta que la Biblia llama pecado. Se acostumbra a vivir en doble vida. Decide primero lo que quiere hacer y luego acomoda a Dios a su decisión. Se ofende cuando alguien le corrige con la palabra. Las Escrituras advierten que podemos engañarnos a nosotros mismos. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es muerte. Santiago 1:22, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Cuando alguien usa Dios me entiende para no obedecer, en el fondo está diciendo yo soy mejor que Dios. Eso no es fe, es orgullo disfrazado de espiritualidad. Punto número 3. Dios te entiende, pero también es santo. Un error común es imaginar a Dios como alguien que no le importa el pecado mientras seamos sinceros. Pero la Biblia muestra un equilibrio perfecto. Dios es amor, Dios es santo, su amor no niega su santidad y su santidad no cancela su misericordia. Dios no es un abuelo indulgente que pasa por alto todo. Es el juez justo y el Padre bueno al mismo tiempo. Por eso la Escritura dice, en primera carta de Pedro 1:15 al 16, sé santos porque yo soy santo. Y Habacuc 1:13 dice, sus ojos son demasiado puros para probar el mal. Romanos 6:1 y 2, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Decir Dios me entiende sin reconocer su santidad crea un Dios a nuestra medida, un ídolo cómodo, pero el Dios verdadero no se ajusta a nuestra voluntad. Nosotros debemos ajustarnos a la suya. Punto número 4. La verdadera fe no se excusa, se arrepiente y se rinde. La fe bíblica no es solo creer que Dios existe y que todo va a estar bien. La fe verdadera produce obediencia, porque confía en que Dios sabe más, ama mejor y guía con verdad. La Biblia muestra que el arrepentimiento no es solo sentirse mal, sino volver a Dios, cambiar la dirección, abandonar el pecado y abrazar la voluntad del Señor. Proverbio 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará,
el que lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Y primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Y en 2 de Corintios 7, 10 dice, la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. La verdadera fe no dice Dios me entiende, así que seguiré igual. Dice, Señor, tú me entiendes, ayúdame a cambiar. Punto número 5. Jesús no vino a confirmar tus excusas, sino a romper tus cadenas. El punto central del cristianismo no es que Dios tolera nuestros errores, sino que en Cristo Dios salva al pecador, lo perdona, lo justifica y lo transforma. Jesús trató con compasión a los quebrantados, pero también le habló con verdad. A la mujer sorprendida en adulterio, después de mostrar misericordia, le dijo, vete y no peques más. Juan 8:11. Eso revela el corazón del Evangelio. Gracia que perdona y gracia que cambia. Dios no te recibe para dejarte igual, sino para hacerte nuevo. Segunda carta a los Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tito capítulo 2, 11 y 12, la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a vivir piadosamente. Ezequiel 36, 26 y 27 dice, Dios da un corazón nuevo y pone su espíritu para que andemos en sus estatutos. Si hoy estás atrapado en pecado, no necesitas una frase para justificarte, necesitas a Cristo para liberarte. Un examen honesto. ¿Estoy usando a Dios como excusa, como Señor? Hazte esta pregunta delante de Dios con humildad. ¿Estoy evitando obedecer algo que ya sé que la Biblia enseña con claridad? ¿Me molesta cuando la palabra me confronta? ¿He convertido a Dios, me entiende, en una frase para calmar mi conciencia sin arrepentirme? ¿Quiero a Dios porque quién es o solo por lo que me deja hacer? Pide al Señor que te guíe en verdad. Salmo 139, versículo 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y guíame en el camino eterno. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará, sino el que hace la voluntad del Padre. Dios me entiende, es una verdad poderosa. Cuando nos lleva a la cruz, Dios nos conoce, ve nuestra lucha y ofrece perdón en Cristo. Pues esa misma frase se vuelve una mentira peligrosa cuando se usa para justificar el pecado y apagar el llamado al arrepentimiento. La fe verdadera no se esconde en frases, se rinde al Señor, confiesa y abandona lo malo y camina en obediencia. Dios no solo te entiende, te llama, te perdona y te transforma por medio de Jesucristo. No use a Dios para tranquilizar tu conciencia mientras sigue lejos de Él. Ven a Jesús tal como está, pero no te quede como está. La gracia no es permiso para pecar, es poder para cambiar. Hoy puedes decir con sinceridad, Señor, tú me entiendes y por eso mismo me rindo a ti. Dios te bendiga.